Bueno, llegamos al video número 28 y retomemos un poquitico, mire. Nosotros estamos en el módulo 4, módulo 4. En ese módulo 4 estamos viendo la metodología para enfrentarnos a un trazo electrocardiográfico, metodología que debe ser estricta y rigurosa y que cuando nos le medimos a un trazo electrocardiográfico como este o como cualquiera no nos vamos a asustar, sino que vamos a utilizar nuestro método que nos permite enfrentarnos al trazo con confianza. Pues muy bien, ese método, hemos visto algunos puntos de ese método. Hemos visto el análisis de la frecuencia cardíaca, ya suele poner rojo, el análisis de la frecuencia cardíaca, del ritmo, de la onda P, del PR, y en este video 28 pues vamos a hablar del QRS, ¿ok? Vamos a discutir los aspectos relevantes del QRS, quinto paso de nuestra metodología. Y van a ver que es muy poco complicado el tema. Al QRS básicamente le miramos tres cositas. Esas tres cositas son el eje, la duración y la morfología, y vamos a discutirlo rápidamente. Cuando hablamos del eje, yo me imagino que ya lo sabemos medir, es la dirección del vector principal de despolarización del corazón, y digo que ya lo sabemos medir porque conocemos en el plano frontal dónde están nuestros electrodos positivos, buscamos el complejo QRS que sea macizo bifásico, asumimos que el eje está a 90 grados de ese complejo QRS que está macizo bifásico, y entonces buscamos esa derivación perpendicular a 90 grados de donde está el complejo macizo bifásico y buscamos a ver si el complejo allí es positivo o negativo y establecemos el eje. De todas maneras está bien, hagamos un ejercicio pequeño sobre el eje y entonces aquí tenemos que buscamos ¿cuál será la derivación macizo bifásica? Pues evidentemente es de 2, donde el QRS prácticamente tiene el mismo segmento positivo que el mismo segmento negativo. De 2 lo tenemos en este punto, la derivación que está a 90 grados de 2 es ABL, y si venimos y revisamos ABL encontramos un complejo predominantemente positivo, por lo tanto decimos que sí, el eje está hacia acá, hacia ABL, es decir, en menos 30 grados. Eso es fácil. Lo que quiero más bien destacar con ustedes en este video sobre el QRS, en lo que tiene que ver con el eje, es el hecho de tratar de entender qué es lo que finalmente significa el eje. Si ustedes ven este corazón acá pintado entre el tórax, que por supuesto está muchísimo más grande con propósitos ilustrativos, vemos como en el plano frontal el eje normal está entre 0 y 90 grados, ¿correcto? Entre 0 y 90 grados en este sitio, en este cuadrante. Echémosle un poquitico de aerógrafo a ese cuadrante y nos vamos a poner muy contentos. El eje está normalmente acá entre 0 y más 90 grados en el plano frontal. Volvamos a ahorrar que me tapó el corazón. Pero ¿eso qué implica? ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que la sumatoria vectorial está en promedio por acá, por estos lados. Lo que quisiéramos saber es qué haría que el eje del QRS se desviara como hacia acá, hacia la izquierda o hacia la derecha. Miremos, por ejemplo, si alguien puede argumentar, no, mire, si el ventrículo izquierdo se crece, entonces el eje del QRS se tuerce hacia la izquierda, sí, pero un poquito, póngale otro poquito más, y en general sigue quedando dentro del rango normal. Lo que les quiero decir es que en tantos años viendo trazos electrocardiográficos, donde hemos visto no uno, ni 100, ni 1000, sino miles y miles de trazos, posiblemente las desviaciones grandes del eje del QRS hacia la izquierda se deben al hemibloqueo anterior. ¿Correcto? Y las desviaciones grandes del eje hacia la derecha son extraordinariamente raras.
También quiero que entiendan que si miramos esta imagen, es decir, en el fondo del asunto, lo que yo quisiera es que obtuviera una imagen como en tridimensional del corazón dentro del tórax y podamos entender que cuando miramos y estudiamos el eje del QRS, en realidad lo que estamos es tratando de adivinar como la posición del corazón entre el tórax y el tamaño relativo de las fuerzas eléctricas que lo mueven. Si uno mira esta resonancia nuclear magnética, yo puse aquí más o menos los electrodos precordiales. Estas de acá son las cavidades derechas, ¿correcto? Por lo tanto, esa es la razón por la cual el vector del QRS promedio viene en el plano horizontal de adelante hacia atrás. Y esa es la razón por la cual en el plano frontal podemos ver que el QRS, es decir, la onda R va progresando en la medida en que los electrodos se van colocando más en el sentido de la flechita del eje predominante. Yo borré aquí un poquito toda esta cantidad de mamarrachos para que podamos entender eso. Cavidades derechas en este sitio, cavidades izquierdas, hagámoslas moradas aquí. Este es el ventrículo izquierdo. Por esta razón, como el ventrículo izquierdo es dominante, pues el eje del QRS en el plano frontal va de adelante hacia atrás. Y entonces fíjese cómo acá en B1 el QRS es predominantemente negativo, y en la medida que progresamos a través del precordio, el QRS va siendo cada vez más positivo. Si esto no sucediera, uno rápidamente puede concluir que lo que está pasando es que no hay pared activándose en este sitio que produzca QRS. Por ejemplo, cuando se infarta, vamos a dar esa pinceladita. O por ejemplo, si el corazón estuviese ubicado para acá, para la derecha. Eso sí se llama destrocardia. Si eso pasa, en la medida en que uno viene acá, el QRS, en vez de ponerse cada vez más positivo, se pone cada vez más negativo. Por supuesto, he dado un poquitico de lora con el tema del eje del QRS y su significado real, pero es que lo más importante del QRS es entender eso. Ahora, el segundo punto del QRS tiene que ver con su duración. Y entonces aquí quiero que entendamos una cosita, porque medir la duración del QRS ya sabemos. Y es que el QRS será estrecho. Nosotros habíamos dicho que lo normal era entre 80 y 120 milisegundos, pero la verdad es que, dijéramos, la cifra más aceptada es 110 milisegundos, y cuando tiene menos de 110, pues el QRS lo denominamos estrecho. El QRS va a estar estrecho siempre y cuando exista conducción anterógrada de los impulsos a través de un sistema especializado de conducción que está sano. Si el impulso viene de nodo sinusal, viene por acá, por este sitio, por acá toma el nodo AB, aquí en azul tenemos el centro fibroso, el núcleo fibroso del corazón. La única comunicación eléctrica entre aurículas y ventrículos pues es el nodo AB, aquí a la rama penetrante de las de His. Cualquier impulso que venga por acá y se conduzca a través de este sistema especializado de conducción, que está sano y que tiene propiedades electrofisiológicas que hacen que conduce con mucha velocidad, pues uno tiene un QRS estrechito. Vuelvo y repito el concepto porque es absolutamente fundamental. Si ustedes tienen un QRS estrecho, no hay ninguna opción distinta a que el impulso se condujo a través del sistema especializado de conducción, es decir, del nodo AB, o por lo menos de las de His, de las ramas, y que ese sistema especializado de conducción está bueno. Eso no quiere decir que tenga que ser ritmo sinusal. Supongamos que a alguien se le daña el nodo sinusal y por alguna razón este lugar de acá, que llamaríamos la parte baja del área de unión, toma el comando del ritmo normal de conducción. Pues muy bien, si el comando es tomado por unas celulitas de este punto y el impulso se transmite a los ventrículos
a través del sistema especializado de conducción, que está absolutamente sano. Lo pongo acá con este color púrpura que destaca más. Si se conduce este impulso originado en la parte baja del área de unión por el sistema especializado de conducción que está sanito, es decir, no tiene bloqueos de rama, entonces nosotros vamos a obtener QRS estrecho. Siempre que uno tenga un QRS estrecho, puede afirmar con certeza que el impulso de alguna manera utilizó el sistema especializado de conducción intraventricular. Si eso no sucede, no hay ninguna manera de que el QRS sea estrecho. Ahora bien, si se bloquea una rama de las de His, perdonen un momentico, retomamos que hubo aquí dificultades técnicas. Si se bloquea una rama de las de His, aquí tenemos representado este bloqueo, aquí se bloquea la rama izquierda, ¿ok? O si la despolarización proviene de la masa ventricular izquierda, el QRS va a ser de duración prolongada, ancho. ¿Por qué? Porque el tejido muscular ventricular izquierdo y derecho conducen muchísimo más lento que las fibras del sistema especializado de conducción, que por eso se llama sistema especializado de conducción. Entonces, si uno tiene un bloqueo de rama, como acá que tenemos la rama izquierda no conduce, miren que llegó hasta acá nomás, pues entonces el resto de todo el tejido del miocardio se va a tener que despolarizar a través del músculo, y a través del músculo la conducción es lenta, por lo tanto el QRS será ancho. Mírenlo aquí en bloqueo de rama izquierda, ejemplificándonos esto. Ahora, si uno tiene una taquicardia ventricular o una extrasístole ventricular, un foco ectópico disparando en este sitio, por ejemplo, en cualquier lugar de las paredes libres de los ventrículos, la conducción de ese impulso se va a hacer a través de las ramas ventriculares, de las fibras ventriculares, que conducen lento. Por lo tanto, en estos casos, el QRS va a ser ancho. Lo que sí tengo certeza es que ustedes ya saben medir la duración del QRS desde el principio al final del QRS, inclusive ya se han ido acostumbrando a la formita del QRS estrecho, y este es un QRS pues de 180 milisegundos, mucho más ancho. Ya habrá módulo para los bloqueos de rama, solo un módulo dedicado a eso, ya lo entenderemos, ¿ok? Lo entenderemos en profundidad, pero podemos saber que el QRS es ancho. También vamos a tener otro módulo aparte para las extrasístoles, de manera que tranquilos, las vamos a entender en profundidad. Lo que yo quería que entendieran es cuál es el mecanismo por el cual los bloqueos de rama y las extrasístoles van a tener QRS ancho. Pasemos por último y muy rápido al tema de la morfología, tercer aspecto del QRS que hay que estudiar. Para decirles muy rápidamente que los criterios que se usan en electrocardiografía para el diagnóstico de hipertrofia ventricular izquierda e hipertrofia ventricular derecha los vamos a obviar. ¿Y por qué los vamos a omitir? Porque no sirven para nada. La sensibilidad y especificidad y el valor predictivo positivo y negativo de esos criterios para hacer diagnóstico de hipertrofia ventricular son muy bajos. El método de elección para diagnosticar o para establecer el tamaño de las cavidades cardíacas es el ecocardiograma, por lo tanto uno no pierde el tiempo tratando de diagnosticar una cosa con un método diagnóstico que no sirve. Ahora, hay una morfología que es típica de bloqueo de rama izquierda y hay otra morfología que es típica de bloqueo de rama derecha. Esas morfologías, que en ambos casos son QRS ancho, las vamos a estudiar en sus respectivos videos,
que si las cosas siguen como van a ser los videos número 43 en la rama izquierda y video 44, perdón, 43 para el bloqueo de rama derecha, y 44 para estudiar el bloqueo de rama izquierda. Espero que sea así si el programa no se altera.